Rechazan el fallo de la Corte Constitucional a favor del Ministerio de Finanzas para que pueda efectuar directrices en presupuestos universitarios. Detienen a 3 ecuatorianos miembros de una banda de narcotráfico que ingresaba droga en cajas de plátano a Chile. En Colombia, violenta jornada de protestas contra el abuso policial deja varios muertos y heridos. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Adriana, buenas noches. ¿Qué tal, Charlie, queridos televidentes? Muy buenas noches y bienvenidos. Así es, y mucha atención porque en breve les presentamos el caso de que detienen a 3 ecuatorianos en Chile por ingresar droga en cajas de plátano. Los detalles en instantes. Y más adelante desarticulan banda internacional que hackeaba cuentas bancarias y que aparentemente operaba desde Colombia. Se lo contamos en pocos minutos. Y empezamos con la noticia. A través de fideicomisos como bienes inmuebles, según la ministra del Interior, se habrían efectuado varios contratos y también en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISPOL, y ella presentó la respectiva denuncia a la Fiscalía. Veamos. Los aires de supuestas irregularidades llegan al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISPOL, donde estarían involucrados uniformados. Son funcionarios o han sido o hemos pedido investigaciones tanto respecto de funcionarios civiles como de uniformados, porque el ISPOL tiene un manejo, tiene trabajadores, tiene responsables que vienen de ambos espacios. María Paula Romo, ministra de Gobierno, resaltó que todo salió a la luz tras una evaluación efectuada por la Superintendencia de Bancos del ISPOL en junio del 2019. Pero para reforzar las dudas se solicitó una auditoría que culminó en julio de este año, confirmándose las sospechas. Bonos del Estado ecuatoriano comprados a intermediarios y no al Estado ecuatoriano, operaciones bursátiles que se tenían que realizar en bolsa que no se habían ejecutado en bolsa, una gran operación swap de compra de bonos globales del Ecuador, es una operación grande y no hay evidencia que exista una garantía sobre esta operación. En todos estos casos les estoy hablando de operaciones que algunas veces tienen 7, 8, 10, 12 años. La secretaria de Estado pone un ejemplo de cómo se perjudicó al seguro policial. El caso de la compra de la hacienda Anchamaza, Uyumbicho. Esta compra se dio en el año 2014. El predio estaba valorado $500,375, $500,000. El ISPOL paga por esa hacienda $14.8 millones. Patricio Carrillo, comandante general de la policía, habla de la concurrencia de varios delitos que se habrían consumado. Estamos convencidos que existen estructuras y que existen coyunturas que han realizado prácticas de inversión inusuales, concentradas, rompiendo en algunos casos límites, pero también abandonando el sentido común, con baja transparencia, con baja credibilidad en los controles y en las políticas de riesgo y en las políticas de inversión. Las denuncias ya fueron puestas en conocimiento de la autoridad competente. Entre estas están 3 terrenos, bienes inmuebles, 2 en Guayaquil y 1 en Quito, con evidente sobreprecio. Una denuncia por peculado de abuso de confianza contra el ex jefe de inversiones del ISPOL. El ISPOL maneja alrededor de $1.500 millones del aporte de sus 80.000 afiliados, que comprende policías en servicio activo y pasivo, informó Héctor Romero. Y en Chile, la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la Policía incautó 240 kilos de marihuana tipo creepy y detuvo a 3 ecuatorianos y 3 colombianos. La droga estaba oculta en contenedores con carga de plátanos provenientes de Ecuador.
El cargamento de marihuana ingresaba a Chile a través del puerto de San Antonio, desde donde era transportado hasta la región metropolitana para comercializarla en distintos puntos. El prefecto general Sergio Muñoz, subdirector de inteligencia de la Policía de Chile, dio detalles del operativo, en el que 6 personas, entre ellas 3 ecuatorianos, fueron detenidos. Estamos dando cuenta de una investigación que llevó a los detectives a estar más de 4 meses tras una organización criminal compuesta por 6 extranjeros, 3 de ellos ecuatorianos, 3 colombianos, los cuales internaban vía marítima droga, específicamente marihuana del tipo creepy, en cajas de plátanos a nuestro país. Son más de 240 kilos de marihuana que ha sido valorada en cerca de $1.550.000. Entre los detenidos consta el cerebro de la operación. La marihuana permanecía en frigoríficos y después era distribuida en la capital, donde la banda tenía puestos de abarrotes para el lavado de dinero. Posteriormente lo recaudado era enviado a Ecuador para entregar a las organizaciones criminales que están detrás de la operación de contrabando de droga a Chile. Las investigaciones continúan para dar con el paradero de otros involucrados, informó Wilber Quiñones. Y en nuestro país, un operativo antinarcóticos ejecutado en el Cantón Sucre, en la provincia de Manabí, dio como resultado el decomiso de 250 bloques de cocaína que estaban ocultos bajo tierra. Se presume que la droga iba a ser enviada hacia Centro y Norteamérica y existen 2 personas detenidas. Un laboratorio de larvas de camarón era utilizado como centro de acopio de droga. La policía antinarcóticos, a través de sus operaciones de inteligencia, dio con el sitio en el Cantón Sucre, provincia de Manabí. Procedieron a allanar el inmueble encontrando 250 bloques de cocaína. Se encontró la droga enterrada en tierra. El valor de esa droga en nuestro país sería $435.000. Y en los países del norte da un aproximado de $7.250.000. Hay 2 miembros detenidos de esta banda narcodelictiva que opera utilizando lanchas rápidas para el envío de las sustancias hacia Centro y Norteamérica. Mientras que en la capital manabita, gracias a denuncias reservadas, se detuvo a una mujer que expendía droga en su vivienda. Ahí encontraron 282 dosis de marihuana y 210 dosis de cocaína. Los agentes del orden detallan que los controles serán constantes. Tenemos al momento 423 casos realizados. Tenemos 660 detenidos. Y sobre el alcaloide decomisado en lo que va del año en la provincia de Manabí. Lo que nos da un total de 606 toneladas, 983 kilos con 710 gramos. Informó Adriana Peralta. Y más adelante desarticulan una banda internacional que hackeaba cuentas bancarias y que aparentemente operaba desde Colombia. Se lo contamos en detalles en breves minutos. En temas internacionales, al menos 10 muertos, numerosos heridos y destrozos se registraron en la capital colombiana, Bogotá, durante violentas protestas contra el abuso policial. Los manifestantes expresaron su indignación por la muerte de un hombre a manos de 2 policías durante su arresto por no respetar la cuarentena. Una noche amarga soportó Colombia a causa de la violencia, que trajo más violencia. Todo comenzó la noche del martes cuando 2 policías sometieron a golpes y descargas eléctricas a Javier Ordóñez, un abogado y taxista de 45 años, quien falleció minutos después. ¿Por qué lo siguen agrediendo si hace rato dijo que por favor? Por favor, no le pegue. Por favor. Por favor. No le pegue, no le pegue, no le pegue. Por favor. No le pegue. El hecho quedó grabado en las retinas de los colombianos, que furiosos se apoderaron de las calles de Bogotá, Cali y Medellín. Los disturbios más graves arrasaron parte de la capital cafetera, donde los protestantes atacaron 27 comandos de acción inmediata,
e incendiaron otros 12. Los enfrentamientos entre los manifestantes y los policías dejan hasta el momento más de 10 muertos, alrededor de 150 personas heridas. El Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de hasta $13,000 por información que conduzca a la captura de los autores del homicidio, mientras que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó que cuenta con pruebas para responsabilizar a los miembros de la Policía Nacional por varios de los fallecidos y heridos. Sin embargo, no decretó toque de queda para esta noche ni la madrugada de este viernes, informó Maite Morán. Y un voraz incendio se registró en el puerto de Beirut, en Líbano, pocas semanas después de la fuerte explosión que cobró la vida de 190 personas y dejó 6.500 heridos. El nuevo incendio inició en un almacén de aceites y neumáticos de autos. Las llamas alcanzaron tal dimensión de una densa cortina de color negro que resultaba ser visible desde todos los puntos de la ciudad. Las fuerzas de emergencia actuaron de inmediato para limitar el acceso a la zona y pese a la magnitud del incendio, no se registraron hasta el momento ninguna muerte a consecuencia de este siniestro. La Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil clausuró un colegio al norte de la ciudad donde se constató que un grupo de estudiantes había llegado al establecimiento cuando por disposición del COE cantonal las clases presenciales están prohibidas por la emergencia sanitaria. Las imágenes son claras. Estos estudiantes llegaron uniformados al colegio, ubicado en la Ciudadela Alborada, al norte de Guayaquil. Que desde las 8 comenzaron a llegar los alumnos porque tenían que dar una prueba de Cambridge, algo así escuché. ¿Cuántos alumnos eran? No sé, yo vi como 3 alumnos en la parte de allá arriba. Venían con mascarilla y con el uniforme. La autoridad llegó y procedió a clausurar este establecimiento educativo particular. Aquí están las pruebas y tenemos la fotografía que los estaban haciendo sacar por la puerta de afuera. No podía ingresar ningún estudiante. De su parte, los directivos del plantel negaron tal denuncia. Señor, y hemos cumplido a rajatabla todas las disposiciones. Hemos cumplido a disposición. Nuestros niños están en clases virtuales. Solamente hay 3 estudiantes que fueron convocados, no hay más. Que la prohibición aún se mantiene. No está permitido las clases de ningún tipo presenciales en ninguna institución de la ciudad de Guayaquil. Colegio, escuela, universidad, centro técnico, como se llame. Los sellos fueron colocados tanto en la puerta principal como en la posterior. La sanción contempla el pago de 3 salarios unificados y la reapertura del establecimiento una vez que concluya el estado de emergencia. Dicha disposición la daría el COE cantonal. De su parte, la subsecretaria de Educación de la Zona 8 indicó que no se ha autorizado que ningún propietario de establecimiento educativo dicten clases ni tomen exámenes presenciales. Si una institución educativa quiere poder empezar en este retorno progresivo a clases, lo primero que debe de hacer es elaborar un plan piloto. Si el COE cantonal acepta el plan piloto, aprueba el plan piloto, pues entonces la institución educativa podría iniciar. Informó Carlos Julio Gurumí. Y desde el 13 de septiembre, Quito tendría nuevas medidas y restricciones tras finalizar el estado de excepción. Por ejemplo, la circulación vehicular sería por meses y además se suspenderían los permisos de funcionamiento en discotecas, centros nocturnos y gimnasios. La Alcaldía de Quito emitió una resolución que será presentada al COE Metropolitano sobre restricciones. Una vez finalizado el estado de excepción, por ejemplo, el uso de la mascarilla será indispensable, excepto para actividades deportivas al aire libre. Pero preste mucha atención a las restricciones vehiculares, tome papel y lápiz para que no se confunda. Porque los meses impares, es decir, enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, los lunes, miércoles y viernes podrán circular aquellos vehículos cuyas placas finalizan en número impar, mientras que los martes, jueves y sábados, los vehículos cuyas placas finalizan en número par. Los domingos, en este caso, habrá libre circulación. Pero ¿qué pasa con los meses pares? Febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. Los lunes, miércoles y viernes podrán circular aquellos vehículos cuyas placas finalizan en número par, mientras que los martes, jueves y sábado, los vehículos cuyas placas finalizan
realizan en número impar. En este caso, también los domingos. Habrá libre circulación. Pero ¿qué ocurre con los salvoconductos? Se harán conforme al instructivo que emita después la Secretaría de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Aquellos salvoconductos emitidos por el Ministerio de Gobierno tendrán una vigencia hasta el 31 de octubre del presente año. El transporte terrestre y terminales tendrá una capacidad operativa máxima del 50%. Además de que se suspenden las actividades en bares, discotecas, centros de diversión nocturna, centros de tolerancia, gimnasios y centros de entrenamiento. Mientras que los aforos en locales comerciales serán los siguientes: centros comerciales, supermercados y mercados, agencias bancarias y cooperativas y hasta restaurantes tendrán un aforo máximo del 50%. Por su parte, los cines, teatros y auditorios tendrán un aforo máximo del 30%. Recalcar además que los espectáculos públicos continúan suspendidos. Informó Marilyn Jaramillo. Además, la atención en el sector comercial será hasta la medianoche y los domingos no existirá restricción vehicular. Así lo dio a conocer la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, durante la reunión que mantuvo con el COE cantonal. Esta y otras disposiciones entrarán en vigencia a partir del 13 de septiembre en el puerto principal. Desde el 13 de septiembre, el sector comercial podrá atender desde las 5 de la mañana a medianoche e incrementarán el aforo máximo permitido, a excepción de los bares, discotecas y prostíbulos. Aumentamos a partir del 13 de septiembre al 75% el aforo en restaurantes y locales comerciales. Todo esto en virtud de que la ciudad, así como va despertando de una pandemia, despierte también del azote o el látigo que la pandemia le dejó. En materia de tránsito, el gerente de la ATM, Vicente Tallano, comunicó lo siguiente. Se mantiene en cuanto al transporte público urbano, transporte marítimo y fluvial, una autorización de utilización en cuanto al 50% de su aforo. En relación a los taxis, que también están vinculados a transportación pública, estos podrán operar con 3 pasajeros más el conductor. El día domingo en Guayaquil se permite libre circulación. En materia de salvoconductos, todos los ciudadanos que han obtenido un salvoconducto lo podrán seguir utilizando de la misma manera. La alcaldesa Cynthia Viteri informó además que los datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública fueron entregados con atraso y no son nada claros. Aquí están los datos presentados, no tienen fecha, no tienen dirección. 400 y pico de casos que no sabemos dónde están en la ciudad de Guayaquil. Esto no nos sirve de nada, señores. Esto fue replicado por el coordinador zonal 8 de salud, Francisco Pérez. Lo descarto por completo porque se entregó la información en la fecha estimada y lo descarto también porque la información que nosotros enviamos sí sirve para hacer un cerco epidemiológico. La incidencia de contagios actual es del 1.14% por cada 10.000 habitantes y se ha reducido considerablemente la tasa de transmisión por paciente, informó Jorge Salazar. Ecuador será parte de la aplicación de 3 vacunas contra el COVID-19 con 20.000 voluntarios de Quito y Guayaquil. Las dosis serán donadas por la Organización Mundial de la Salud y se podrían aplicar en el mes de noviembre. La academia toma las riendas y por iniciativa de la Universidad San Francisco de Quito, que tuvo un acercamiento con la Organización Mundial de la Salud, Ecuador ha sido considerado para el proyecto Solidarity Vacunas para ser parte de la aplicación de 3 dosis de vacunas contra el COVID-19. La propuesta de la Organización Mundial de la Salud es que se evalúen 3 vacunas. No se puede todavía anunciar cuáles van a ser esas vacunas porque la Organización Mundial de la Salud está en esa fase de firmar acuerdos con las empresas. El docente investigador de la Universidad San Francisco, Enrique Terán, lidera la iniciativa. Explica que las dosis se aplicarán a 20.000 voluntarios de Quito y Guayaquil, incluyendo a personal en primera línea, y tienen que cumplir con un cierto perfil. Nos vamos a enfocar en la población adulta sana. Uno de los criterios ideales antes de aplicar la vacuna va a ser que no haya existido exposición al virus. Nos interesa, por supuesto, saber la respuesta inmunológica. El estudio clínico iniciará la segunda semana de octubre con el reclutamiento de las personas y en noviembre ya arrancaría el proyecto. Pero para cumplir con las fases es necesario tener una aprobación interna de la universidad y de los entes regulatorios.
por un lado, la aprobación de un comité de ética, que lo tenemos en la propia universidad, y por otro, de la agencia regulatoria en el país, de la ARSA, para que podamos arrancar con el estudio. Al formar parte de esta iniciativa de la OMS, dice la doctora en Salud Pública María Belén Mena, la principal ventaja es que permitiría al país comprar una vacuna que se adapte a las características poblacionales. Es relevante para el país y nos dará información para nuestra gente, cómo funciona la vacuna en el medio ecuatoriano. Insiste en que la cartera de salud avale la iniciativa académica. La principal ventaja es que acortará los tiempos de llegada de vacunas. Ahora está en manos del Ministerio de Salud permitir que se haga el ensayo clínico, con los riesgos que existen, porque todo estudio tiene ventajas y desventajas. Con este ensayo clínico, Ecuador estaría más cerca de adquirir una vacuna, informó Priscila Cadena. Conozca la historia de un docente quien en bicicleta imparte clases a sus alumnos con discapacidad. Los compañeros docentes estamos para servir a la comunidad y a gran parte de la sociedad en general. Este jueves un informe especial en su informativo La Noticia a las 22 horas. Así es, la pandemia hizo que muchos sistemas se reformaran y uno de ellos fue la educación, en especial la inclusiva. Los docentes tuvieron que ingeniárselas para cumplir con el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Su bicicleta se ha convertido en su compañera de trabajo. Andrés Nieto es docente de una escuela fiscal. Tarda 30 minutos desde su domicilio ubicado en el centro del Cantón Durán al Cerro San Luis, donde vive uno de sus 5 alumnos a quienes les imparte clases presenciales. Dieguito forma parte de ese grupo de estudiantes. Él padece discapacidad auditiva. Y nosotros como especializada tenemos que hacer adaptaciones curriculares de grado 3. Vemos los niveles cognitivos de cada uno de nuestros estudiantes, porque muchos de ellos necesitan una atención personalizada, así como nos ha cambiado todo un estilo de vida para todos, para grandes y pequeños, de igual manera en el ámbito educativo. La misma metodología la adopta Nancy Quintero, educadora de una escuela regentada por el municipio de Guayaquil. Ella acude cada 15 días a casa de uno de sus alumnos. El pequeño Javier, de 5 años, tiene una discapacidad intelectual, lo que le produce un retardo motriz. Traemos 15 tareas, les explicamos al niño y le explicamos a la mamá. Claro que no es lo mismo que cuando van todos los días a la escuela, no es lo mismo porque lo hacemos cada 15 días, pero sí han avanzado los chicos. Solecito, caliéntame un poquito. Ellos forman parte de los maestros inclusivos, quienes en plena pandemia tuvieron que adaptarse a nuevas formas de dar clases, ya sean virtuales o presenciales. Para los niños también fue difícil, pero la verdad que ya estando presente aquí, para mí fue una experiencia muy bonita. Desde la Dirección de Inclusión del municipio de Guayaquil, que acoge a 754 personas, entre niños y adolescentes, en 2 centros que tiene a su cargo, a más de la enseñanza, se les brindó el material con el cual ellos podrían recibir las clases. Había que hacer adaptaciones de acuerdo a cada discapacidad. Por ejemplo, los niños con discapacidad auditiva son mucho más visuales. Según estadísticas, en Ecuador existen 9.100 estudiantes con algún tipo de discapacidad. De estos, 1.513 habitan en la zona 8, que corresponden a los cantones Guayaquil, San Borondón y Durán. Realmente nosotros estamos trabajando en una metodología basada en proyectos y es lo que nosotros estamos viendo en vísperas y también en miras. El objetivo de nosotros es tratar de llegar a toda la comunidad educativa. ¿Cree que se cumplirá con el pensum académico en el área de inclusión? Pero hay que entender que el pensum académico, tal y como se lo tenía pensado para este año lectivo, va a ser imposible realmente cubrirlo en su totalidad. Distintas formas de dictar clases que hoy en día se han visto fortalecidas, informó Carlos Julio Gurumendi. Y en otros temas, el fallo de la Corte Constitucional a favor del Ministerio de Finanzas para que se pueda efectuar directrices en presupuestos universitarios genera rechazo de estudiantes y profesores de los establecimientos de educación superior. Veamos.
Fue el 12 de mayo que la Corte Constitucional dispuso a la cartera de Finanzas suspender el recorte presupuestario a 32 universidades públicas y escuelas politécnicas. Luego de 4 meses, el organismo revocó las medidas cautelares y determinó que el ministerio actúe en sus competencias sobre el presupuesto universitario. De inmediato, el Departamento Jurídico del Ministerio de Finanzas explicó cuál es el alcance de la sentencia. Aclarar en primer lugar este asunto de que no se trata de un recorte o se autoriza un recorte, no funciona ni debe ser entendido de esa manera. La decisión de la Corte Constitucional, según el entendimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, está orientada a coordinar adecuadamente cómo se han de gestionar los presupuestos. Las autoridades del ministerio no dieron a conocer cuáles serán las directrices presupuestarias, mientras que la Federación de Estudiantes Universitarios denuncia que sí es un recorte que supera los 98 millones de dólares. Rechazan la decisión constitucional y anuncian movilizaciones. Que afecta gravemente al funcionamiento de la educación pública en el país. Por ello, vamos a defender el presupuesto en las calles y hemos convocado a una acción de movilización este 16 de septiembre. En esa misma línea, quienes dirigen las universidades consideran que el nuevo revés a la educación superior afectaría a los derechos laborales de la planta docente y a la calidad investigativa. En el caso de la Universidad de Cuenca, la afectación alcanza $5.547.000. Por supuesto, escenarios de a lo mejor reducir el número de cupos de escenarios en los cuales se mire, por ejemplo, la desvinculación de profesores. Por su parte, el viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, hizo un llamado al diálogo con los representantes universitarios. Hacemos un llamado a una mesa de trabajo que permita precisamente priorizar los recursos hacia la educación. En el caso de las universidades cofinanciadas, la Corte Constitucional dictaminó el pago de valores pendientes. Una obligación de tesorería, si se quiere, por valores que ya están determinados y corresponden en ese sentido pagarlos. Informó Priscila Cadena. Vamos a un corte comercial, pero quédese con nosotros porque al regresar tendremos importante información. Desarticulan banda internacional que hackeaba cuentas bancarias y que aparentemente operaba desde Colombia. Se lo contamos en pocos minutos. Continuamos informando. En el norte de Quito fue desarticulada una banda internacional dedicada a estafar a través de transacciones bancarias. El líder de la organización aparentemente operaba desde Colombia. 6 ciudadanos venezolanos y un ecuatoriano lograron hacer amistad. Lo malo es que fue con fines delictivos, quedando al descubierto gracias al operativo Victoria 903, desarrollado en el norte de Quito. Presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al delito de apropiación fraudulenta por medios electrónicos. El líder de la organización delictiva desde Colombia aparentemente enviaba links a diferentes personas de nuestro país, quienes ingenuamente entregaban información personal. Correos electrónicos, números telefónicos, usuarios, contraseñas, e inmediatamente el hacker absorbía toda esta información y se comunicaba con otra persona aquí en nuestro país de nacionalidad venezolana, facilitándoles el trabajo para efectuar transacciones bancarias que iban de $3.000 a $5.000, moviendo dinero de cuentas de un abrir y cerrar de ojos, antes que las entidades financieras se percaten, para depositar en otras. Hemos identificado 3 bancos, pero por varias razones no damos los nombres por cuanto se encuentra en investigación. El monto en el primer banco aproximadamente perjudicado es de $100.000. Como siempre, las recomendaciones desde el sector financiero no faltan. Los bancos no solicitan a ningún momento la autorización de claves de usuarios. Es importante, lo que usted ingresa a una página, tiene que ver que sea especialmente que tenga las características de seguridad de todos los bancos que tenemos, especialmente el candado de seguridad y el INE respectivo. Fueron 2 meses en los cuales la policía les venía pisando los talones, informó Héctor Romero. 2 policías que fueron heridos por disparos en la riña que dejó varios muertos en la penitenciaría del Litoral recibieron el alta médica. El grupo de intervención y rescate de la institución del orden rindió homenaje a sus compañeros que se están recuperando. Era un día que tanto esperaba, y así se despidió de los médicos y enfermeras de la Policía Nacional. Es el cabo segundo Alex Basantes Pilataxi, que forma parte del grupo de intervención y rescate de la institución del orden, que resultó herido en la riña dentro de la penitenciaría del Litoral el pasado 4 de agosto, donde algunos reos murieron
Durante el enfrentamiento, él se salvó. Bueno, el compañero vino con una herida compleja de la pierna provocada por un proyectil por arma de fuego que destruyó hueso, músculo, piel, tejido subcutáneo. Y en un tratamiento conjunto con la especialidad de traumatología, pues se le estabilizó la fractura. Y así le rindieron honores sus compañeros en el exterior del sanatorio policial en el norte de Guayaquil. Hace pocos días otro de los uniformados también regresó a casa. Tuvimos la oportunidad de operar, gracias a Dios, para él en realidad es como nacer de nuevo. Con esa lesión pudo haberse muerto. El comandante de la zona 8, el general Víctor Arauz, indicó que afortunadamente ni uno perdió la vida y que el trabajo profesional en ese hospital logró que ellos se estén recuperando. Van a estar en una recuperación todavía, pero la más complicada fue el compañero que lamentablemente perdió su ojo. Los otros compañeros recibieron heridas por arma de fuego. Pero él solo expresa muestras de agradecimiento. Aparte de mi familia materna, mi familia que es la unidad del GIR, que ellos siempre han estado ahí al pendiente de todo mi proceso. El tratamiento continuará. Los galenos los visitarán en casa y dentro de aproximadamente 3 meses, según cómo vayan evolucionando en su cuadro médico, regresarán a las filas del GIR, informó Charlie Pisa. Y con 85 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió reestructurar la Comisión de Fiscalización. La moción correspondiente a esa decisión fue la quinta que planteó el legislador Pavel Muñoz y la nueva conformación de fiscalización será el próximo día lunes. La moción aprobada por la legislatura para reestructurar la Comisión de Fiscalización dejó claro en su proyecto de resolución que el próximo día lunes será la fecha en que se logre concretar con el cambio de sus integrantes. No hay lugar a duda de que vamos a tener que cambiar la composición de la Comisión de Fiscalización. Incluso los que ayer decían que no se podía, acaban de votar por la proposición del asambleísta Flores favorablemente. Según el proyecto de resolución presentado por el legislador Pavel Muñoz, la nueva conformación de la Comisión de Fiscalización corresponderá a la representación política de la Asamblea Nacional. Hagamos una comisión de fiscalización y de control político sin dedicatoria para nadie, ni a favor ni en contra de nadie. Démosle a el país y a esta asamblea la composición que merece. En el debate se cuestionó al presidente del Parlamento, César Litardo, pues se aseguró que se intentó realizar una reunión de bancadas que hubiera podido evitar las posiciones dispersas. También siempre estaba abierto el diálogo y de hecho hoy, asimismo, le propuse varias veces una posibilidad de sentarnos previo a esta sesión para llegar a acuerdos y tampoco hubo eco de su parte. Así que también asumamos nuestras responsabilidades de parte y parte. Con esto, después de 4 mociones anteriores y la participación de más de una veintena de asambleístas que el pasado miércoles justificaron del por qué se debe cambiar este organismo parlamentario, la Comisión de Fiscalización será reestructurada, informó Javier Rosero. Es momento de una nueva pausa comercial y al regresar les contamos todos los detalles de una surfista brasileña que rompe récord tras conquistar una ola de 22 metros de altura en Portugal. Ya regresamos con estas impactantes imágenes. Con el fin de frenar la brecha digital que aqueja a varios sectores del país, principalmente a estudiantes que no cuentan con los recursos para acceder a Internet, el Ministerio de Telecomunicaciones ofrece alternativas de conectividad educativa. En medio de la nueva normalidad, la conexión a Internet representa un verdadero desafío. El acceso a planes de conectividad se dificulta por la crisis que enfrenta el país actualmente. Muchas familias no cuentan con los recursos necesarios para acceder a estos servicios. La educación es uno de los sectores que tiene más demanda de conectividad a plataformas digitales como única vía para que la educación a distancia se desarrolle de manera adecuada. Desde el Ministerio de Telecomunicaciones informaron servicios de conectividad con planes educativos a bajos costos. Hemos creado el chip educativo prepago. Por $5.59 van a recibir más de 4 millones de niños de las escuelas públicas la facilidad de acceder a una conectividad. Podrán tener hasta 6 horas diarias de contacto vía Zoom o otras plataformas con sus profesores. Poder bajar de 6 a 10 videos entre 6 y 5 minutos de educación. Este plan chip educativo estará disponible para la educación pública del país y en el caso del sistema estudiantil privado aplicaría para pensiones de menos de $60.
A esto se suma el proyecto Conectando Localidades, que ofrece puntos de internet gratuitos a más de 120 parroquias del país. Y aunque los avances por cortar la brecha digital se vislumbran, aún existen más de 200 parroquias que no cuentan con acceso a internet, por lo que informaron la ampliación de infocentros en todo el Ecuador. ¿Qué significa? No quedarnos en 20 metros cuadrados de una infraestructura física, sino avanzar hacia un despliegue más grande con puntos de access point que me permite ya no llegar tal vez a 20 personas, sino a 1.000, 2.000, 3.000 o 5.000 habitantes. Además, se entregará al Ejecutivo un proyecto de ley de transformación digital que busca devolver al país 20 millones de dólares anuales para proyectos digitales. Y a través de la ley de transformación digital vamos a derogar o a reformar este artículo como el objetivo que esa plata que las operadoras telefónicas entregan todos los años al gobierno, cerca de 20 millones anuales, esté al servicio de los ecuatorianos. Informó Caterine Aguirre. Hay más noticias. Una pareja que se trasladaba en una motocicleta perdió la vida al ser arrollada por un bus de transporte de pasajeros en Machala, provincia de El Oro. El conductor del pesado automotor se dio a la fuga. En este video se observa parte de la terrible tragedia en momentos que el bus de servicio urbano impacta a la pareja que se movilizaba en la moto. Del terrible golpe fallece al instante Edison Paul Vargas. La acompañante, identificada como Leonela Tamayo Bone, quedó herida, falleciendo luego de varios minutos. Se presume que el bus, al momento de pasar sobre la calle principal, la motocicleta se va debajo del bus y causa el accidente de tránsito. Y al ver el bus que los ciudadanos ya se encontraban sobre la calzada, salen del lugar. Los cuerpos quedaron regados por la calzada hasta que personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito llegaron al sitio y realizaron el peritaje de rigor. Ellos sí utilizaban su casco, tenían puesto su casco, ya que se puede determinar eso, que estaban colocados su casco porque existe huellas del impacto en los cascos. Según los agentes de tránsito, el bus cuyo conductor se dio a la fuga circulaba por la calle Boyacá, que es preferencial, mientras que los ocupantes de la moto por la calle Napoleón Mera, que tenía disco pare. Escenas de dolor se vivieron en el lugar de la tragedia por parte de familiares de las víctimas, quienes no asimilaban lo ocurrido. Los cuerpos fueron trasladados hasta el Instituto de Ciencias Forenses para la necropsia de ley. Desde Machala, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. Y así finalizamos la emisión estelar. Agradecemos también su amable sintonía, Adrián. Así es, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un abrazo. Buenas noches.